Hola gente de Electrotodos, soy Juan y hoy vamos a estar viendo el funcionamiento y la teoría básica de un osciloscopio, así que comenzamos. Bueno, antes de empezar con el osciloscopio, voy a empezar con algo mucho más básico, con un multímetro. Bueno, como vemos, ahora nos está mostrando el voltaje que está entregando la fuente y ese voltaje es más o menos constante, tiene un poco de error, pero no se preocupen por eso. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a mover la tensión de la fuente? Si empiezo a variar esa tensión. Como vemos, la lectura obviamente va cambiando. El tema es que no puedo ver qué tan bien está cambiando porque demora mucho el display en actualizar. Lo que sí puedo ver es este multímetro que tiene abajo un bar graph que se llama, que básicamente son barritas que se van moviendo de acuerdo a el cambio de la tensión, y eso nos da una idea de cómo está cambiando la tensión de una forma gráfica y que se actualiza más rápido. El tema es que yo sigo sin poder ver qué es lo que de verdad está pasando. Grafica la tensión con respecto al tiempo. Es como si yo estuviese midiendo la tensión a 1 segundo, a 2 segundos, a 3 segundos, a 4 segundos, a 5 segundos, y después hiciese una línea y uniese esas líneas para graficar lo que de verdad está pasando. Es básicamente como si ustedes fuesen a hacer una gráfica en Excel de la tensión contra el tiempo. Y eso es básicamente lo que un osciloscopio hace. Bueno, ahora tengo conectada la masa del osciloscopio con la misma masa que está teniendo el tester y la punta de prueba del osciloscopio con la misma punta que está teniendo el tester. Por ende, si nosotros vemos, acá tenemos una línea. Nuestro cero, en este caso, para poder medir una tensión, fíjense, este cursorcito nos está indicando que acá está el 0. Si yo desconecto la punta, como vemos, se va a ese nivel. Ese sería el 0 voltios. Ahora, si yo enchufo la punta, como vemos, la línea sube. ¿Por qué sube? Fíjense que ahora nos muestra acá que está en 2 volts por división. Eso significa que por cada 2 voltios va a representar, por cada una división va a representar 2 voltios. O sea que esta tensión, si la quisiésemos ver, recordemos que esto es tensión en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal. Como la tensión ahora es constante, no vemos ninguna variación y vemos una línea recta. Esto sería entonces 1, 2, 3 divisiones, que serían 3 por 2, 6 voltios, y un cachito más que ahí ya hay ruido, y además no podemos llegar a ver con el ojo de forma tan precisa, pero eso, no se preocupen que el osciloscopio tiene forma de medirlo digitalmente. Ahora, como yo les decía antes, ¿qué pasa si empieza a variar la tensión? Fíjense lo que pasa con el tester contra lo que pasa con el osciloscopio. Fíjense que el tester, entre que hace el cambio de rango, que lo voy a dejar en un rango intentando que no cambie, como que no nos muestra tan bien lo que está pasando. Y ahora, si yo cambio también un poquito esto, fíjense lo que va a pasar con el multímetro versus lo que va a pasar con el osciloscopio. Como ven, el tester se está quedando atrás porque tiene que cambiar de rango. Y fíjense todo lo que yo estoy haciendo, cómo se ve de verdad lo que está pasando en el osciloscopio. Y para el tester es una medición de tensión media rara, pero no llega a saber bien lo que está pasando. Bueno, en este caso, como podemos ver, el tester ya se quedó atrás, ya no nos sirve para esto, porque estamos empezando a medir cosas rápidas. Porque en la electrónica todo pasa muy rápido, en tiempos muy cortos. Y un multímetro, en este caso un voltímetro, no nos sirve para medir cambio rápido. Así que ahora nos vamos a empezar a centrar un poco más en el osciloscopio. Bueno, ahora tengo conectado mi osciloscopio a un generador de funciones. Un generador de funciones es básicamente una fuente de tensión, pero que cambia su tensión de forma constante. Es decir que en este caso está teniendo una tensión de salida senoidal. Bueno, y acá lo que está pasando es muy interesante. El osciloscopio lo que hace es tomar puntito, 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 muchos puntitos, y después los une mediante un algoritmo especial que lo que hace es básicamente que se ve una forma de onda, que es la forma de onda que tiene la tensión, es lo que de verdad está pasando.
Si por ejemplo ahora yo toco en mi generador de funciones, como vemos se aprecia un cambio. Ese es el cambio que yo estoy produciendo al girar una perilla. Pero podemos ver cómo se afecta la señal. En este caso acá arriba nos dice que está tomando 1 gigamuestra por segundo. Para que se den una idea la cantidad de muestras que toma, comparado con lo que nosotros podríamos llegar a tomar a mano con un tester. O en el mejor de los casos tenemos un tester que hace logueo de datos. Imagínense loguear una cantidad de 1 gigamuestras por segundo. Sería prácticamente imposible. Bien, ya sabemos que el eje vertical es tensión. Por ejemplo, acá estamos teniendo a 1 voltio por división. Entonces tendríamos 1 voltio, casi 2 voltios de pico positivo. Y también casi 2 voltios de pico negativo. Bueno, el tema es que no hay un solo eje, sino que hay 2. El segundo eje es tiempo. Fíjense que la base de tiempo ahora está en 100 microsegundos. O sea que cada cuadradito representa 100 microsegundos. O sea que si nosotros nos fijamos donde tomamos un punto de referencia, supongamos la cresta, tomamos una referencia y contamos cuántos cuadraditos hay hasta la próxima, vamos a poder determinar la frecuencia de esa función si hacemos la inversa. Sería, por ejemplo, supongamos que sea acá 1, 2, 3, unos 4 cuadraditos supongamos. Y si hacemos la inversa de 400 microsegundos, nos va a dar una frecuencia de 2500 Hz. Cuando el osciloscopio nos dice, porque el osciloscopio puede medir y calcular todo esto automáticamente, tiene mucha capacidad de procesamiento, 2,36 kHz. Así que nuestra aproximación rápida a ojo no estuvo tan mal. Entonces, ya sabemos que el eje vertical es tensión y el eje horizontal es tiempo. Y eso es básicamente un osciloscopio en su vista más básica. Hace una gráfica de tensión contra tiempo. Ahora ustedes notarán que tenemos un par de controles extras acá. Bueno, con este control, este es el control vertical, que lo dice acá, vertical. Y con el control vertical lo que podemos hacer es cambiar los volts por división. Por ejemplo, ahora estamos en 500 milivolts por división, por lo que la amplitud se va a ver el doble de lo que se veía antes. Aunque como cambia también la unidad, la amplitud de lo que entra es siempre la misma. Nada más que nosotros cambiamos en la forma en lo que lo estamos viendo. Si le damos demasiada rosca, se nos va a clipear, no lo vamos a ver todo. Y si lo vemos muy chiquito, no nos va a convenir porque perdemos no resolución, sino que no lo podemos ver tan claramente. Después el otro control que tenemos va a ser el control horizontal, que va a ser el que nos cambie la base de tiempo del osciloscopio. Fíjense que ahora estamos en 100 microsegundos. Y si nosotros movemos, ahora vamos a estar en 50 microsegundos. Por lo que vemos solo la mitad de lo que estábamos viendo antes. Lo mismo que si ahora estamos en 100 microsegundos y pasamos a 200 microsegundos, vamos a ver el doble de lo que estábamos viendo antes. Ahora, después también tenemos controles adicionales. Tenemos uno que dice posición. El de posición lo que nos permite es simplemente mover el cero de la onda. Yo desconecto la punta, vamos a ver que simplemente estamos moviendo el cero de esa onda. Y después el horizontal lo que nos permite es mover el punto central, que es donde hizo el trigger. El tema de esto es que una onda que pasa tan rápido, si la viésemos así como la estábamos viendo antes, que es básicamente que la pantalla corre y corre y corre, eso se llama modo roll, sería imposible para nosotros poder ver algo porque pasa tan rápido que nuestros ojos no lo pueden procesar. Entonces lo que hacemos es frenar cada vez que la onda pasa por un cierto punto, la frenamos, como que le hacemos una foto. Y si pasamos todas esas fotos juntas, al final vamos a terminar viendo la señal completa. Y ahora con el trigger es con lo que podemos cambiar en dónde le hacemos esa foto. Cada vez que pasa por el punto que está acá, que es el que coincide, si vemos ahí sacamos el trigger, y como no tiene trigger la onda está haciendo cualquier cosa. Si ahora nosotros ponemos el trigger, cada vez que pase por ese punto y la onda ya no se esté mostrando en la pantalla, va a actualizar y vamos a ver de vuelta la
onda. Bueno, hay que aclarar también que hay dos tipos de osciloscopio. En este caso este es digital y también estaban los antiguos analógicos, que para algunas cosas siguen siendo mejores, pero para la gran mayoría y lo que nosotros vamos a utilizar va a ser mejor uno digital. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer esto. ¡Pup! Y ahora yo desconecto la punta y la señal sigue apareciendo en la pantalla y yo sigo pudiendo ver qué es lo que estaba pasando de verdad. Fíjense que ahí se nota que tiene un poquito de ruido. Yo sigo con la posibilidad de ver, de tocar y de saber qué estaba pasando. Mientras que con un osciloscopio analógico eso no lo podría hacer, simplemente no podría. El osciloscopio analógico no tiene memoria, lo que pasó pasó y no sé más nada. Entonces, lo importante acá es que un osciloscopio digital para la mayoría de las funciones que vamos a usar nos viene mucho mejor. Por ejemplo, puede calcular un montón de parámetros vertical. Podemos calcular la tensión máxima, que en este caso aparece acá, 1.72. La pico a pico, que en este caso es 3.40. La, digamos, a ver si quiero la RMS, acá está. La RMS 1.08 voltios. Y tengo todo esto adicional que nos puede llegar a ser útil. Si también quiero horizontal, por ejemplo, quiero la frecuencia, que ya está puesta, 2.34. Perfecto. También, por ejemplo, supongamos que quiero el ciclo de trabajo en una general, que es medio estúpido, pero bueno. Podemos ver porcentaje de cambios, la velocidad de cambio, la slope positiva, la negativa, desfasaje entre dos señales, porque este osciloscopio tiene 4 canales. Entonces acá estamos viendo solo la información de uno, pero podemos ver la información de hasta 4 señales a la vez con el mismo instrumento y podemos ver cuán desfasada está una de otra, que eso es muy útil trabajando con audio y todo el tema de lo que son circuitos en señal. Así que un osciloscopio básicamente simplificado, gráfica, tensión, contratiempo. En profundidad es una herramienta muy útil, tiene funciones matemáticas bastante complejas. Desde suma de canales tenemos FFT, que son las transformadas de Fourier rápidas, Fast Fourier Transform. Después tenemos un montón de operadores lógicos, tenemos integrales, diferenciales, raíces cuadradas, exponenciales, podemos hacer el absoluto. Tenemos después distintos tipos de filtro, límites de ancho de banda. Tenemos un montón de cosas que son complejas, pero que de a poco, si las vamos aprendiendo y más o menos sabemos cómo funcionan, vamos a poder llegar a saber cómo funciona un osciloscopio de verdad, vamos a poder llegar a manejarlo. Y si bien todos los modelos son diferentes, porque es verdad, de modelo a modelo los menús cambian bastante, vamos a seguir sabiendo cómo usarlo porque sabemos cómo funciona. Al saber cómo funciona algo, sabes cómo cambiar de modelo. En cambio, si te aprendes de memoria dónde están todos los menús y qué tenés que hacer de memoria para un cierto modelo, después cuando cambias de modelo te va a costar mucho. Después también tenemos el botón que es muy odiado, el de automático, que básicamente hace todo de forma automática, simplemente busca las mejores configuraciones y las ejecuta, y entonces podemos ver la señal directamente, que es útil en dos casos: si estamos apurados o si realmente estamos muy pero muy perdidos y no podemos arreglarlo porque cambiamos demasiadas cosas o ya no sabemos cómo volver para atrás. Bueno, y eso creo que va a ser todo por este video introductorio del osciloscopio. Recordemos que esto es solamente una introducción para ver bien cómo funciona. Vamos a seguir haciendo videos y si quieren en los comentarios dejar si tienen alguna duda de lo que va hasta ahora, y si no, así las podemos responder en los próximos videos, porque la verdad que es fácil de usar. Si saben cómo usarlo es fácil. La configuración básica es muy fácil y es hasta intuitiva, les diría. Ahora ya cuando nos metemos un poco más en el tema avanzado hay que saber un poco más, pero no es nada que no se pueda aprender. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Por favor, compártanlo con sus amigos. Recuerden dejar su me gusta si les gustó, su no me gusta si no les gustó. Suscríbanse
síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Así que bueno, soy Juan de Electrotodos con este primer video sobre osciloscopios y hasta la próxima. Chau chau.